Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido, pero hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Ya hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Hoy Jesús continúa su discurso de defensa. Está redactado este discurso como si de un juicio se tratara, como si un testimonio ante un jurado se estuviera dando. Y Jesús habla precisamente de su defensa y de los testigos que hay a su favor en esta acusación que se le hace de no guardar el sábado, de declararse hijo del Padre. Pues bien, él hoy hace una lista de todos los testimonios que Dios ha puesto para que creamos en Jesús. Habla del testimonio de Juan el Bautista, alguien muy reconocido en su época que había declarado que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús es el Mesías y que hacia él había que ir. Está el testimonio de la Biblia. Les reprocha a estos hombres fariseos que estudian mucho la Biblia y que no la entienden. La Biblia habla sobre Jesucristo. Se refiere también a sus milagros, que son las obras que le concede el Padre y que son un testimonio claro de que Jesús es el Mesías. Y finalmente habla sobre todo de Moisés. Y dice que Moisés mismo va a ser no el abogado de los judíos, sino el fiscal, el que los va a acusar el día del juicio, porque ellos se sienten muy fieles a Moisés, es decir, muy fieles a las leyes del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco atribuido a Moisés. Se sienten muy fieles, pero en realidad no están entendiendo nada, no están siguiendo la verdadera palabra de Dios a través de Moisés. ¿Por qué? Dice al final, porque de mí escribió Moisés. Así Jesús nos declara esta realidad, que Moisés escribió acerca de Jesús, que Moisés es también una prefiguración de Jesús. Y lo vemos en la primera lectura de hoy, que nos habla de cómo Dios, cansado de ese pueblo incrédulo y de ese pueblo de dura cerviz, ese pueblo pecador que está siendo liberado por el Señor, pero que sigue idolatrando a otros dioses, le comunica a Moisés su deseo de acabar con ese pueblo, de destruirlo. Y sin embargo, vemos cómo Moisés, que en otra época no había querido liderar esa liberación del pueblo, en este momento se pone entre Dios y el pueblo pecador e intercede ante Dios y le pide a Dios que no lo haga, que no los destruya, que los perdone, que tenga paciencia. Le pone una serie de argumentaciones para que Dios
sea misericordioso. Incluso en algún momento de esta defensa, el mismo Moisés, no lo dice este fragmento que hemos leído hoy en la misa, pero Moisés mismo le llega a decir, si vas a destruir al pueblo, destrúyeme también a mí, bórrame del libro de la vida. Es decir, se ofrece a sí mismo como víctima para la salvación de ese pueblo. Y vemos, por tanto, que Moisés allí es una prefiguración de Jesús, o, si queremos de otro modo, que es Jesús el verdadero y definitivo Moisés, porque es Él el que abrió sus brazos en la cruz, se interpuso entre el pecado de la humanidad y la indignación de Dios, y dio su vida, entregó su sangre para salvar al pueblo. Y efectivamente Él murió para que nosotros, pecadores, no muriéramos. De hecho, vemos cómo Dios le promete a Moisés en la lectura de hoy que de él hará un gran pueblo. Le dice, voy a destruir a este pueblo y de ti haré un gran pueblo. Pues efectivamente eso se cumplió, pero no en Moisés, sino en Jesús. Porque en Jesús comienza el nuevo pueblo de Dios, que es el pueblo cristiano, la iglesia. Y por tanto, en Cristo se cumple toda esta salvación nuestra. Y eso es lo que Jesús está declarando ante los judíos y les quiere hacer ver, que ellos no quieren escuchar todos esos testimonios a favor de Cristo, que están cegados, están completamente nublados de la vista y no reconocen la verdad. ¿Por qué? Porque viven en el egoísmo, porque leen las escrituras no buscando a Dios, sino buscándose a sí mismos, buscando su propia fama, su propia riqueza, sus propios intereses. Y por tanto Jesús hoy les muestra cómo ellos no han entendido la revelación y el mensaje de Dios. Pidámosle al Señor que escuchemos esa palabra del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz y no endurezcamos el corazón, para que encontremos a Cristo mismo, que es quien viene a salvarnos, que es nuestro verdadero Moisés, quien es nuestro verdadero Salvador. Que así sea.